Elena caminaba con el peso del mundo sobre sus hombros, aunque para cualquier transeúnte solo fuera una mujer joven cargando una bolsa de supermercado medio vacía y de la mano de un niño de 6 años. El sol de la tarde en la ciudad de San Cristóbal caía con una crueldad metálica, reflejándose en los charcos aceitosos del pavimento. Para Elena, cada paso era una batalla contra el cansancio crónico. Ser madre soltera en una metrópolis que nunca dormía y que rara vez se compadecía era una coreografía constante entre la supervivencia y la dignidad. Trabajaba turnos dobles en una lavandería industrial, donde el vapor le ablandaba la piel y el ruido de las máquinas le robaba los pensamientos. Su salario, una cifra que desaparecía apenas llegaba a sus manos entre el alquiler de un cuarto minúsculo y las cuotas escolares de Mateo, apenas alcanzaba para lo básico. Aquella tarde, el inventario de su bolsa era desalentador: un cartón de leche, un paquete de arroz y 3 manzanas que habían estado en oferta por estar un poco magulladas. «Mamá, ¿podemos comprar un helado?», preguntó Mateo, tirando de su brazo con la inocencia que solo los niños logran preservar en medio de la precariedad. Elena sintió un nudo en la garganta. Miró hacia otro lado para que el niño no viera el destello de tristeza en sus ojos. «Voy no, mi amor. Mañana, si terminas toda la tarea, buscaremos una sorpresa», mintió con la suavidad que da la costumbre. Al doblar la esquina de la calle Mayor, una zona que alguna vez fue elegante pero que ahora languidecía entre grafitis y negocios cerrados, algo detuvo sus pasos. Frente a la hilera de contenedores de basura que servían a los restaurantes de la zona, la escena la golpeó con la fuerza de un impacto físico. No eran perros callejeros, ni jóvenes en busca de objetos para reciclar. Eran 2 ancianos. Un hombre y una mujer, ambos con la espalda encorvada por el peso de los años y, posiblemente, por la vergüenza. Él vestía un traje que en otra década debió ser elegante, ahora raído y de un color indefinible por el polvo. Ella llevaba un abrigo de lana que le quedaba grande, con las manos temblorosas enfundadas en guantes sin dedos. Elena se quedó paralizada. Observó cómo el hombre introducía medio cuerpo en el contenedor de desechos orgánicos. Con una delicadeza desgarradora, sacó un trozo de pan duro y lo limpió con la manga de su chaqueta antes de ofrecérselo a la mujer. No había desesperación salvaje en sus movimientos, había una resignación educada, una cortesía que hacía que la escena fuera 1000 veces más dolorosa. «Mira, Arturo, esto todavía sirve», susurró la anciana, su voz apenas un hilo de seda quebrada. Sus ojos se iluminaron al encontrar la mitad de un tomate que alguien había descartado. Mateo también se había quedado quieto. Los niños tienen un radar especial para la injusticia. «Mamá, ¿por qué los abuelos están ahí? ¿No tienen comida en su casa?». Elena no pudo responder de inmediato. La imagen de aquellos 2 seres humanos, que bien podrían haber sido sus propios padres si el destino hubiera sido distinto, la desarmó por completo. Sintió que su propia lucha, la falta de helados y el cansancio de la lavandería, palidecían ante la soledad absoluta de esa pareja. En esa esquina olvidada, la vejez se encontraba con el abandono en su forma más cruda. El corazón de Elena comenzó a latir con una mezcla de indignación y una empatía que le quemaba el pecho. Sabía lo que era tener hambre, conocía el sonido del estómago rugiendo en el silencio de la noche, pero ver esa dignidad pisoteada por la necesidad extrema la movió a algo más que la lástima. Bajó la mirada hacia su bolsa de compras. Tenía tan poco, pero ellos no tenían nada. Elena permaneció inmóvil durante lo que parecieron siglos, aunque solo fueron unos segundos. El ruido del tráfico urbano se convirtió en un zumbido lejano, dejando únicamente el sonido de las bolsas de plástico crujiendo bajo las manos de los ancianos. Aquella imagen era un espejo deformado de un futuro que ella temía, la invisibilidad absoluta. Mateo, sintiendo la tensión en la mano de su madre, apretó con fuerza, buscando una explicación que Elena apenas podía articular en su propia mente. «Mamá, ¿podemos darles algo?». La voz de Mateo, aunque pequeña, rompió el hechizo de parálisis que la envolvía. Elena miró su bolsa.
Dentro, el paquete de arroz y las manzanas parecían tesoros nacionales frente a la basura. Pero también sabía que, si entregaba eso, la cena de esa noche para ella y su hijo sería agua con azúcar. Fue una lucha interna feroz, un duelo entre el instinto de protección hacia su prole y la humanidad más elemental. Sin embargo, al ver a la anciana intentar ocultar un trozo de lechuga marchita detrás de su espalda cuando notó que la observaban, la decisión se tomó sola. La vergüenza que vio en los ojos de esa mujer fue el detonante. «Espera aquí, Mateo. No te muevas de esta pared», instruyó con firmeza. Elena se acercó lentamente. No quería asustarlos ni ofenderlos, la pobreza tiene un código de honor muy frágil. El anciano, al verla aproximarse, se irguió cuanto pudo, tratando de limpiar sus manos en los costados de su pantalón raído. Sus ojos, nublados por las cataratas y el cansancio, buscaron los de Elena con una mezcla de sospecha y miedo a la reprimenda. «Perdonen», comenzó Elena, sintiendo que su voz temblaba. «No quiero molestarles. He visto que, bueno, que quizás esto les sirva más a ustedes que a mí». Extendió la mano con las 3 manzanas y el paquete de arroz. Los ancianos se miraron entre sí. Hubo un silencio denso, cargado de una dignidad que se resistía a rendirse. El hombre, Arturo, carraspeó y bajó la cabeza. «No es necesario, señora. Estamos bien, solo, estamos buscando algo que se les cayó a unos señores», mintió Arturo, un caballero hasta en la miseria más profunda. «Por favor», insistió Elena, dando un paso más. «Mi hijo y yo tenemos suficiente en casa. No es una limosna, es un regalo entre vecinos». La anciana, cuyo nombre supo después era Doña Rosa, extendió una mano temblorosa y rozó la piel de una de las manzanas. Sus dedos estaban gélidos, pero sus ojos se llenaron de una humedad repentina que amenazaba con desbordarse. Al contacto con la fruta fresca, la barrera del orgullo se desmoronó. «Gracias, hija. Que Dios te bendiga el doble de lo que nos das», susurró Rosa, rompiendo a llorar silenciosamente. Elena sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de alivio y una tristeza profunda que no la abandonaba. Se quedó conversando unos minutos con ellos mientras Mateo observaba desde la distancia, aprendiendo una lección que ningún libro escolar podría enseñarle. Descubrió que Arturo y Rosa habían sido maestros de primaria, jubilados con una pensión que la inflación y las deudas médicas habían devorado por completo. No tenían hijos, sus únicos parientes habían emigrado hacía años y el contacto se había perdido en la bruma del tiempo. «Vivimos en aquel edificio de la esquina, en el sótano», señaló Arturo, apuntando a una construcción que parecía sostenerse por puro milagro. «Pero hoy no teníamos nada. El dueño de la tienda ya no nos fía ni un mendrugo». Elena sintió que el corazón se le partía. Aquellas personas habían dedicado su vida a enseñar a otros, a formar el futuro del país, y ahora el sistema los desechaba como si fueran el mismo residuo que buscaban en los contenedores. La injusticia le quemaba en la garganta. Al despedirse, Elena les entregó también el cartón de leche, ignorando la voz interna que le recordaba que no tendría que darle de desayunar a Mateo al día siguiente. Mientras caminaba de regreso a su pequeño apartamento, el peso de su bolsa era mucho menor, pero su alma se sentía cargada de una determinación nueva. No podía simplemente seguir de largo. La imagen de los dedos de Rosa acariciando la manzana se quedó grabada en sus retinas como un tatuaje. Esa noche, mientras Mateo dormía y ella cenaba un té amargo para engañar al hambre, Elena se sentó frente a la ventana. Miró hacia la calle oscura y supo que su encuentro no había sido casualidad. Aquellos ancianos eran el reflejo de una sociedad que olvidaba a sus raíces, y ella, una madre soltera que apenas sobrevivía. Acababa de encontrar una causa que le devolvía un propósito que la rutina de la lavandería le había robado. La mañana siguiente llegó con una luz grisácea que se filtraba por la única ventana del cuarto de Elena. El hambre no era un sentimiento desconocido para ella,
pero el vacío en el refrigerador después de su acto de generosidad de la tarde anterior tenía un peso diferente. Mateo se despertó buscando su vaso de leche habitual, y a Elena se le encogió el corazón al tener que explicarle, con la mayor dulzura posible, que hoy desayunarían galletas de avena secas y un poco de agua. «Es por los abuelos de ayer, ¿verdad, mamá?», preguntó el niño con una madurez que dolía. Elena asintió mientras le acariciaba el cabello. «A veces, compartir lo poco que tenemos nos hace más ricos por dentro, Mateo. Pero no te preocupes, hoy trabajaré duro y traeré algo rico». Sin embargo, durante toda su jornada en la lavandería, la imagen de Arturo y Rosa no la abandonó. El vapor de las planchas industriales parecía dibujar las siluetas encorvadas de los ancianos entre las nubes de calor. Elena se preguntaba cómo era posible que dos personas que habían dedicado 40 años a la docencia terminaran rebuscando en los desperdicios de un restaurante de lujo. La rabia, una emoción que ella solía reprimir para poder seguir adelante, comenzó a burbujear en su interior. Al terminar su turno, exhausta y con los pies hinchados, Elena tomó una decisión. No regresaría directamente a casa. Había logrado cobrar un pequeño adelanto de sus propinas y, aunque era una cantidad irrisoria, pasó por una panadería local y compró 2 hogazas de pan recién horneado y un poco de queso. Caminó hacia el edificio que Arturo le había señalado el día anterior. Era una estructura decrépita, con la fachada desconchada y cables que colgaban como lianas muertas. El acceso al sótano era una escalera de cemento agrietado, húmeda y con un olor persistente a encierro y moho. Elena bajó con cuidado, sosteniendo la mano de Mateo, quien miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Al final del pasillo, una puerta de madera medio podrida se abrió tras su segundo toque. Arturo apareció tras ella. Sin el traje raído que llevaba en la calle, se veía aún más frágil. Vestía una camiseta interior limpia pero llena de remiendos y unos pantalones sujetos por un cordón. «¿Señora?». Arturo parpadeó, incrédulo. No pensaba que volvería. «Traigo un poco de pan caliente, don Arturo». «Pensé que les gustaría para la cena», dijo Elena con una sonrisa tímida. El interior del sótano era un testimonio del naufragio de una vida. Había estanterías repletas de libros cuyos lomos estaban gastados, algunos muebles de madera fina que desentonaban con las paredes descascaradas y una pequeña estufa eléctrica que apenas emitía calor. Rosa estaba sentada en un sillón orejero, envuelta en una manta. Al ver a Elena y al niño, su rostro se iluminó con una chispa de vida que no estaba allí el día anterior. «Pasen, por favor. No tenemos mucho que ofrecer, pero este es nuestro hogar», dijo Rosa con una elegancia que el sótano no podía ocultar. Mientras compartían el pan, la conversación fluyó. Arturo y Rosa empezaron a contar historias de sus años en la escuela, de los miles de niños a los que habían enseñado a leer y escribir. Hablaban con una pasión que hacía olvidar las sombras que los rodeaban. Elena escuchaba fascinada, dándose cuenta de que la verdadera tragedia no era solo la falta de comida, sino la falta de alguien que valorara su historia. Sin embargo, a mitad de una anécdota, Rosa comenzó a toser con una fuerza que sacudió su pequeño cuerpo. Arturo corrió a su lado con un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba. Elena intervino rápidamente, ayudando a la anciana a recuperar el aliento. Fue entonces cuando notó la extrema palidez de Rosa y cómo el frío del sótano parecía calar hasta sus huesos. «Doña Rosa, este lugar es demasiado húmedo para usted», observó Elena, preocupada. «¿No hay forma de que suban a un piso más alto o consigan algo de calefacción?». Arturo suspiró, un sonido que cargaba con toda la derrota del mundo. «El dueño nos permite estar aquí por una renta mínima, casi simbólica, porque sabe que no tenemos a dónde ir. Si pedimos mejoras, nos pedirá que nos marchemos. Y la calle es mucho más fría que este sótano, hija». Elena miró a su alrededor.
Vio los libros, vio el amor que aún se profesaban aquellos dos ancianos tras décadas de matrimonio y vio la injusticia de una sociedad que los había condenado al olvido en un sótano húmedo. En ese momento, la emoción que el título de su propia vida sugería no era solo tristeza, era una chispa de rebelión. No podía quedarse de brazos cruzados. Aquellos maestros le estaban enseñando su última lección, que la dignidad no se pierde por buscar comida en la basura, sino por permitir que otros lo hagan sin intentar ayudarlos. Al salir de allí, bajo el cielo estrellado de la ciudad, Elena ya no se sentía como una víctima de sus propias circunstancias. Se sentía como alguien que tenía una misión. Esa noche, Elena no pudo conciliar el sueño. El frío que había sentido en el sótano de Arturo y Rosa parecía haberse instalado en sus propios huesos. Se daba vueltas en la cama, escuchando la respiración acompasada de Mateo, y pensaba en las estanterías llenas de libros de aquellos maestros. Eran tesoros de sabiduría sepultados bajo el cemento de una ciudad indiferente. Elena comprendió que su pequeña ayuda individual era un parche para una herida que requería una cirugía profunda. Necesitaba hacer algo más grande, pero ¿qué podía hacer una mujer que apenas tenía tiempo para respirar entre turno y turno? A la mañana siguiente, mientras doblaba sábanas blancas en la lavandería, una idea comenzó a tomar forma. El establecimiento donde trabajaba era frecuentado por mucha gente, desde dueños de pequeños hoteles hasta familias del barrio. Elena siempre había sido reservada, una sombra eficiente que cumplía con su labor, pero ese día decidió romper el silencio. Doña Carmen, llamó Elena a la dueña de la lavandería, una mujer de carácter recio pero corazón justo. ¿Le molestaría si pongo un pequeño cartel cerca de la entrada? Es para una causa urgente. Tras explicarle la situación de los ancianos, Carmen, que también había conocido las penurias de la inmigración en su juventud, asintió con un gesto solemne. No solo le permitió poner el cartel, sino que le entregó una caja de cartón vacía para recolectar lo que fuera necesario. Elena utilizó la parte de atrás de unos formularios viejos y, con un marcador negro, escribió con una caligrafía clara y apasionada, Maestros en el olvido. Ayuda para Arturo y Rosa. Comida, mantas y dignidad. No pidió dinero, pidió humanidad. Al principio, la gente pasaba de largo, sumergida en sus propias prisas. Pero Elena decidió que no bastaba con el cartel. A cada cliente que llegaba a recoger su ropa limpia, ella le contaba, con voz suave pero firme, la historia de los ancianos que limpiaban pan duro de la basura. Les hablaba de los libros en el sótano y de la tos de Rosa. «Son maestros, ¿sabe?», le dijo a un hombre que traía sus camisas de oficina. «Enseñaron a leer a gente como usted y como yo. Ahora no tienen ni para un té caliente». La magia de la empatía empezó a surtir efecto. Para el mediodía, la caja ya no estaba vacía. Una señora mayor dejó un paquete de legumbres y una bufanda tejida a mano, un joven universitario, conmovido por el relato. Regresó media hora después con una bolsa de productos de higiene y un par de mantas térmicas que tenía en su auto. Sin embargo, el momento más emocionante ocurrió al final de la tarde. Un hombre de aspecto severo, dueño de un restaurante cercano, entró a dejar sus manteles. Había escuchado a Elena hablar con otro cliente. Se quedó callado un momento, mirando el cartel, y luego se acercó al mostrador. «Yo soy el dueño del local de la esquina», dijo con voz grave. «Esos ancianos, yo los he visto cerca de mis contenedores. Pensé que eran, bueno, ya sabe, gente que se busca la vida. No sabía que eran maestros. Me avergüenza decir que mis empleados a veces los echaban por miedo a la imagen del negocio». Elena lo miró fijamente, sin juzgarlo, esperando. «A partir de hoy», continuó el hombre, «dígales que pasen por la puerta de atrás a las 6 de la tarde. No por la basura. Les tendré preparada una vianda con comida caliente del día. De la mejor. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que dedicó su vida a la educación». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo.
El efecto dominó de la bondad se estaba activando. Pero no se detendría ahí. Elena sabía que la comida era vital, pero el sótano seguía siendo una trampa de humedad. Necesitaba una solución permanente. Al salir del trabajo, cargada con la caja de donaciones y acompañada por Mateo, Elena se sintió por primera vez en mucho tiempo como una líder, no como una víctima. Había movilizado a una comunidad pequeña pero real. Al llegar al sótano, la sorpresa en los rostros de Arturo y Rosa fue indescriptible. ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó Rosa, acariciando la lana de la bufanda nueva con una reverencia casi religiosa. No es solo comida, doña Rosa, respondió Elena, arrodillándose ante ella. Es el barrio diciéndoles que no están solos. Que recordamos quiénes son. Esa noche, el sótano no se sentía tan frío. Arturo leyó un cuento a Mateo bajo la luz de una lámpara que ahora tenía una bombilla nueva, y por un momento, la oscuridad de la pobreza retrocedió. Pero Elena, observando la humedad de las paredes, sabía que el siguiente paso sería el más difícil, encontrarles un lugar digno donde la luz del sol no fuera un lujo, sino un derecho. El pequeño éxito en la lavandería había inyectado en Elena una energía que no sabía que poseía. Sin embargo, la realidad era un muro difícil de escalar. Cada vez que bajaba al sótano de Arturo y Rosa, la humedad impregnada en sus ropas y el olor a encierro le recordaban que las mantas y la comida caliente eran solo paliativos. Rosa seguía tosiendo, y aunque sus ojos brillaban más gracias a las visitas de Mateo y Elena, su salud se marchitaba en aquella penumbra. Elena decidió que el siguiente paso requería astucia. Recordó a un cliente frecuente de la lavandería, el señor Valenzuela. Un hombre jubilado que solía leer el periódico mientras esperaba sus edredones y que siempre mencionaba sus años trabajando en la administración municipal. Con el corazón latiéndole con fuerza, Elena lo abordó una mañana de martes. Señor Valenzuela, perdone que lo interrumpa, dijo ella, secándose las manos en su delantal. Usted que conoce cómo funcionan las cosas en la ciudad, ¿sabe si hay algún programa para maestros jubilados en situación de calle? El hombre bajó sus gafas y escuchó con atención mientras Elena le relataba la situación de la pareja. Valenzuela suspiró, doblando el diario con parsimonia. Hija, la burocracia es un monstruo que no tiene corazón. Hay albergues, pero suelen separar a las parejas, y para personas de su edad y dignidad, eso sería como una sentencia de muerte. Sin embargo, hizo una pausa, rascándose la barbilla. Existe una antigua ley sobre viviendas de protección para trabajadores de la educación que quedaron en el olvido. Pero se necesita un abogado o alguien que haga mucho ruido para reactivar ese expediente. Elena no tenía dinero para un abogado, pero tenía algo más poderoso, la verdad y una voz que ya no estaba dispuesta a callar. Esa misma tarde, después de recoger a Mateo, no fue a descansar. Se dirigió a la plaza principal, frente al edificio del ayuntamiento, llevando consigo una fotografía que Arturo le había regalado, una imagen de él y Rosa en su salón de clases, rodeados de niños sonrientes en los años 70. Se sentó en un banco y comenzó a hablar con las personas que pasaban. No pedía dinero, pedía firmas y atención. Estos maestros enseñaron a sus padres, tal vez a algunos de ustedes. ¿Es justo que mueran en un sótano?, preguntaba a los jóvenes que pasaban con sus teléfonos en la mano. Mateo, por su parte, se convirtió en su mejor aliado. Con su inocencia natural, se acercaba a la gente y les decía, mi abuelito Arturo sabe historias de piratas y planetas, pero vive donde no llega el sol. ¿Nos ayuda? La emoción que el título de esta historia menciona comenzó a transformarse en un movimiento social orgánico. Una joven periodista de un diario local, atraída por la imagen de la madre soltera y el niño con la foto antigua, se acercó a ellos. Elena le contó todo, desde el encuentro en la basura hasta la dignidad intacta de los ancianos entre sus libros mohosos. Al día siguiente, la historia de los maestros del sótano ocupaba media página en la sección de comunidad.
La foto de Arturo y Rosa, comparada con su situación actual, causó un terremoto de indignación en las redes sociales del barrio. Elena, que siempre se había sentido invisible, se dio cuenta de que su valentía estaba rompiendo las cadenas de la indiferencia. Pero la fama trajo un riesgo inesperado. El dueño del edificio donde vivían los ancianos, temiendo represalias legales o inspecciones que revelaran el estado deplorable de su sótano, se presentó en la puerta de Arturo con una orden de desalojo informal. «Tienen 24 horas para irse», les gritó el hombre. «No quiero problemas con la prensa ni con la municipalidad por culpa de su caridad». Cuando Elena llegó esa tarde con un poco de sopa caliente, encontró a Arturo sentado en las escaleras, con la cabeza entre las manos. Rosa estaba dentro, tratando de guardar sus amados libros en cajas de cartón rotas, con las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Nos echan, Elena», dijo Arturo con una voz que sonaba a cenizas. «Por intentar ayudarnos, nos hemos quedado sin el único techo que teníamos». Elena sintió que el mundo se desmoronaba por un momento. Había provocado el desastre que más temían. Sin embargo, en lugar de rendirse, una furia santa la invadió. Miró a Arturo a los ojos y le tomó las manos. «No se van a ir a la calle», dijo con una determinación de hierro. «Si ese hombre los echa, el barrio entero se enterará. Y si no hay un lugar para ustedes todavía, se vendrán conmigo. Mi cuarto es pequeño, pero en mi casa nadie duerme entre la basura». En ese momento, el teléfono de Elena, cuyo número había dado a la periodista, comenzó a sonar. Era una llamada que cambiaría el rumbo de todo. La presión social estaba empezando a dar sus frutos, pero el tiempo se agotaba. La llamada que hacía vibrar el teléfono de Elena no era de la periodista, sino de una voz femenina, serena y autoritaria, que se identificó como la directora de una fundación cultural de la ciudad. La noticia del desalojo inminente se había filtrado a través de las redes sociales en cuestión de minutos, y el escándalo estaba escalando más rápido de lo que el dueño del edificio podía manejar. «Señora Elena, hemos leído la historia de los profesores Arturo y Rosa», dijo la mujer. «Es inadmisible que quienes formaron a tantas generaciones estén en esa situación. No se preocupe por el desalojo. Tenemos un equipo legal en camino para frenar cualquier abuso, pero lo más importante, hemos encontrado un lugar para ellos». Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en el escalón de piedra junto a Arturo, quien la miraba con una mezcla de desconcierto y cansancio. «¿Un lugar?», susurró Elena, con la voz quebrada por la emoción. «Sí. La fundación cuenta con una residencia para artistas y académicos jubilados. No es un albergue, es un hogar con biblioteca, jardín y asistencia médica. Tras ver la movilización que usted generó, el patronato ha decidido otorgarles una plaza vitalicia de honor». Cuando Elena colgó el teléfono, no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Arturo, quien tardó unos segundos en comprender que el milagro no era una ilusión. Mateo, al ver a su madre llorar de alegría, saltó emocionado, aunque solo entendía que los abuelos ya no estarían tristes. Sin embargo, la transición no sería tan sencilla. El dueño del edificio, al ver que una patrulla municipal y varios vecinos se agrupaban en la entrada tras la denuncia pública, decidió cerrar el acceso al sótano con llave. Pretendiendo confiscar las pertenencias de los ancianos, principalmente sus libros, como pago por supuestas deudas de alquiler. «Esos libros son mi vida», gritó Rosa desde el interior, su voz rota por una tos persistente que parecía agravarse con el polvo del sótano. Elena, que durante meses había bajado la cabeza ante los abusos de sus propios jefes y las carencias de su vida, sintió que algo en su interior terminaba de despertar. Ya no era la madre soltera temerosa, era la protectora de aquellos que la sociedad había desechado. Se plantó frente al hombre, que le sacaba una cabeza de altura. «Abra esa puerta ahora mismo», dijo Elena con una frialdad que helaba la sangre. «Hay una abogada en camino y media ciudad mirando lo que usted está haciendo. Si toca uno solo de esos libros,
Le aseguro que no habrá rincón en esta ciudad donde pueda esconder su nombre. La determinación en los ojos de Elena, apoyada por el murmullo creciente de los vecinos que se habían acercado con bolsas de comida y mantas, hizo que el hombre retrocediera. Con manos temblorosas y mascullando insultos, tiró las llaves al suelo y se alejó rápidamente, escoltado por los abucheos de la gente del barrio. Lo que siguió fue una escena que Elena guardaría en su memoria para siempre. Los vecinos, aquellos mismos que antes pasaban de largo frente a los contenedores de basura, formaron una cadena humana. Desde la profundidad del sótano hasta la calle, se pasaron uno a uno los libros de Arturo y Rosa. Fue un desfile de cultura rescatada del fango, tomos de historia, antologías poéticas, diccionarios de latín. Cada libro era limpiado con cuidado antes de ser colocado en las camionetas de la fundación que acababan de llegar. Rosa fue ayudada a salir por 2 enfermeras voluntarias. Al sentir el sol de la tarde en su rostro, la anciana cerró los ojos y aspiró el aire, que aunque viciado por el smog de la ciudad, para ella sabía a libertad. Arturo caminaba a su lado, sosteniendo la mano de Mateo, quien insistía en cargar el libro más pequeño de la colección. Elena, dijo Arturo, deteniéndose antes de subir al transporte que los llevaría a su nueva vida. Tú nos viste cuando nadie más lo hacía. Nos devolviste el nombre antes de darnos el pan. Elena los despidió con la mano, sintiendo un vacío en el estómago pero una plenitud inmensa en el alma. Sin embargo, mientras el vehículo se alejaba, Elena se dio cuenta de algo fundamental. El problema de Arturo y Rosa se había resuelto, pero en su caminata diaria hacia la lavandería, ella sabía que había muchos otros maestros invisibles en las sombras. La emoción que sentían no era el final de un capítulo, sino el prólogo de una vida dedicada a no permitir que nadie más tuviera que buscar dignidad en la basura. Esa noche, al regresar a su cuarto, Elena encontró un sobre debajo de su puerta. No era una cuenta, ni un aviso de desalojo. Era una nota de la dueña de la lavandería, doña Carmen, con un pequeño fajo de billetes y una propuesta que cambiaría el futuro de Elena y Mateo para siempre. Elena abrió el sobre con las manos todavía entumecidas por el frío de la calle. Dentro, además de un bono económico que representaba el pago de todas las horas extra que nunca se había atrevido a reclamar, encontró una nota escrita de puño y letra por doña Carmen: Elena. Tu valentía ha despertado algo en este barrio que llevaba años dormido. No puedes seguir doblando sábanas cuando tienes el don de mover voluntades. Te necesito como administradora de la nueva fundación comunitaria que vamos a abrir en el local contigo. Tú serás nuestros ojos en la calle. El impacto de aquellas palabras dejó a Elena sin aliento. Por primera vez en años, el futuro no se veía como un túnel estrecho, sino como un horizonte abierto. Pero su mayor recompensa no era el empleo ni el dinero, era la paz de saber que Arturo y Rosa estaban a salvo. Pasaron 3 meses antes de que Elena pudiera visitar a los ancianos en su nuevo hogar. Cuando finalmente llegó a la residencia de la fundación, acompañada de un Mateo que vestía sus mejores galas, se detuvo ante un edificio de piedra clara rodeado de un jardín impecable. Allí, bajo la sombra de un roble centenario, estaban ellos. Rosa ya no vestía el abrigo raído, llevaba una blusa de seda color lavanda y su piel había recuperado un matiz saludable. Arturo, sentado a su lado, sostenía un libro de poesías mientras le leía en voz alta a un pequeño grupo de residentes que lo escuchaban con una atención reverencial. Al ver a Elena, el anciano cerró el libro y su rostro se transformó en una sonrisa que borraba años de amargura. Elena. Mateo. Exclamó Arturo, levantándose con una agilidad que antes le era imposible. Estábamos esperándolos. Tenemos algo que mostrarles. La llevaron al interior, a una sala que llevaba una placa de bronce en la puerta, Biblioteca de los Maestros Arturo y Rosa. Allí, en estanterías que olían a madera nueva y cera, estaban todos sus libros, rescatados de la humedad y el olvido. Pero no estaban solos, la biblioteca se había llenado de donaciones de toda la ciudad. Ahora somos los bibliotecarios de la residencia, explicó Rosa,
abrazando a Elena con una fuerza sorprendente. Y cada sábado, damos clases de lectura a los niños del barrio que no pueden pagarse un refuerzo escolar. El círculo se ha cerrado, hija. Volvemos a ser útiles. Elena se sentó con ellos a tomar el té, esta vez no por caridad, sino como iguales, como amigos unidos por una batalla ganada a la indiferencia. Les contó sobre su nuevo trabajo, sobre cómo ahora coordinaba un comedor comunitario que no solo servía comida, sino que también ofrecía asesoría legal para ancianos en riesgo. Esa tarde junto a la basura, dijo Elena, bajando la voz mientras observaba a Mateo jugar con los libros, yo creí que los estaba salvando a ustedes. Pero ahora me doy cuenta de que fueron ustedes quienes me salvaron a mí. Me enseñaron que no importa cuán poco tengamos, siempre tenemos el poder de cambiar el mundo de alguien más. La tarde cayó suavemente sobre el jardín. Mientras se despedían, Arturo le entregó a Elena un pequeño volumen de cuero gastado. Era su libro favorito de poemas clásicos. Para que nunca olvides, Elena, que incluso en el lugar más oscuro, si hay alguien dispuesto a mirar con el corazón, la luz siempre encuentra el camino de regreso. Elena caminó de vuelta a casa de la mano de su hijo, bajo las luces de una ciudad que ya no le parecía tan fría ni tan ajena. Había aprendido que la pobreza no es solo la falta de pan, sino la falta de esperanza, y que un solo acto de coraje puede encender una hoguera que caliente a toda una comunidad. La madre soltera que caminaba con miedo ahora pisaba con la firmeza de quien sabe que su vida tiene un propósito mayor, ser el faro de aquellos que el mundo insiste en ignorar. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.